Hola, buenas tardes o mañanas. Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Somos Carlos Osorio y Cristina Borrego, estudiantes de tercer semestre de medicina, y vamos a narrar este podcast acerca del ciclo vital individual en particular. Bueno, el tema de hoy es el ciclo vital individual, así que como para darles un poco de contexto para nuestros oyentes, este se refiere al proceso de crecimiento y desarrollo que atraviesan las personas desde el nacimiento hasta su muerte. Entonces, el pasar por estas etapas va a implicar un cambio, que va a considerarse una crisis. Esta crisis no necesariamente tiene que ser negativa o positiva, es el término que se utiliza. Entonces, esta crisis no solamente va a dar un cambio en la persona en cuestión, sino también en el grupo familiar más cercano. Esto también de pronto lo conocen como familia nuclear. Ahora bien, existen distintas clasificaciones dependiendo de la perspectiva, del objeto de estudio, de lo que sea que se vaya a estudiar en particular sobre la persona y lo que se va a desarrollar a medida de que la persona va creciendo y desarrollándose. Bueno, uno de ellos es el de la teoría del desarrollo cognitivo. Esta fue formulada por Jean Piaget, quien fue un psicólogo constructivista que estudió el desarrollo intelectual y cognitivo del niño, lo cual impactó la psicología evolutiva y la pedagogía moderna. Las etapas consisten en cuatro: la sensoriomotora, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. En acá, yo he escuchado algo sobre la etapa de las operaciones formales, en la que se hizo un experimento en el año 1979 por un tal Robert Ziegler, para comprobar si la teoría de Piaget estaba en lo cierto. Y para ello utilizó una vía de equilibrio, que es casi como una especie de balanza, y unos discos de diferentes pesos. Los niños de 5 años sí mostraban un desarrollo cognitivo como lo propuso Jean Piaget en su teoría, pero a medida que los niños eran mayores, estos tenían más en cuenta la interacción entre el peso de los discos y la distancia que había en el centro. Entonces, esto les permitía predecir exitosamente el punto de equilibrio. Sin embargo, la sorpresa vino cuando se entrevistaron a los adolescentes. Al contrario de lo que había observado Piaget, en estas edades seguía habiendo algunos problemas con respecto al pensamiento hipotético deductivo, teniendo problemas para saber hacia dónde se inclinaría la balanza. Entonces, ¿se podría decir que realmente se debe a la maduración en cada etapa o dependería más del interés del individuo por cosas como la ciencia, su entorno o sus capacidades personales? Teniendo en cuenta de que estamos hablando de niños de 5 años y adolescentes, pensaría yo que primero es necesario evaluar las etapas previas a estas edades. Entonces la primera etapa vendría siendo la sensorimotora, esta de 0 a 2 años, donde se van a adquirir movimientos controlados por los reflejos del bebé y se van a desarrollar características de pensamiento simbólico y de la inteligencia humana. Entonces el bebé en este entonces está como muy focalizado en la capacidad de succionar, en mover las manos, mover el cuerpo, mover las piernas. Aquí también cuando empiezan a gatear, entonces todo esto ayuda a estimular el desarrollo cognitivo junto con la sensación de permanencia de objetos. Entonces, esto se puede observar más que todo en cómo, aunque a un bebé se le esconda un juguete, este es capaz de saber de que el juguete está ahí y de que puede buscar, de que el objeto sigue existiendo. Y luego sí viene la segunda etapa, que es la preoperacional, de 2 a 7 años, la cual fue el objeto de estudio, uno de los objetos de estudio. Piaget designó este periodo con el nombre de etapa preoperacional porque a esta edad los preescolares no tienen la capacidad de efectuar las operaciones que observó en niños de mayor edad, los adolescentes. Estos niños representan cosas de su entorno. Van a usar palabras para referirse a un objeto que no está presente, lo cual denominó pensamiento representacional. Los niños son personas intuitivas. Cabe recalcar que su razonamiento se basa en experiencias inmediatas. Entonces, la comunicación es bastante egocéntrica o enfocada en el yo, es decir, gira sobre sí mismo. Lo mismo. Estos también van a usar gestos, números para también identificar imágenes, van a usar todas estas herramientas con tal de generar una lógica. Esto también se puede apreciar como cuando un niño cree que un auto posee características vivas, ellos también le proporcionan una característica de personalización.
Ya veo, y en la etapa número 3, que sería etapa de operaciones concretas, que va de 7 a 12 años, en el periodo de mejoramiento de la capacidad para pensar de manera lógica. Aquí se ve un cambio de forma constante. Hay desarrollo de un pensamiento lógico que ya no necesita tanto de la manipulación física, sino que el niño desarrolla flexibilidad. Se opera a través de reglas y es capaz de ordenar objetos y clasificarlos, ¿cierto? O sea, como si a un niño se le pidiera organizar lápices, que es algo que con lo que está bastante el entorno, suponiendo que está en el colegio, por así decirlo, que se le pide organizarlos del más grande al más pequeño. Exactamente. Estas actividades varían en si son tempranas o avanzadas. La etapa temprana va de los 7 a 9 años y la etapa avanzada va de 9 a los 12. Bueno, entonces ahora sí vendría la etapa de los adolescentes o la de operaciones formales, que es de 12 años en adelante. Los adolescentes, porque ya no vamos a estar hablando de niños que tienen 12, tienen una visión más abstracta y un uso más lógico del pensamiento. Entonces ellos pueden pensar acerca de conceptos teóricos. Ellos van a desarrollar lo que se conoce como el pensamiento o método científico. Es decir, son capaces de generar hipótesis o deducciones de cosas ya preexistentes. Y esto también significa que pueden generar ideas acerca de eventos o sucesos que nunca han ocurrido. Esto es súper clave para la etapa de operación informal. Entonces, un ejemplo de esto podría ser como si le preguntaras a un niño dónde colocaría un tercer ojo si tuviera la posibilidad. Entonces, la intención es que una persona con esta etapa desarrollada pueda darte una respuesta creativa que sea de su libre albedrío y de su propio pensamiento científico. No sé, por ejemplo, no sé dónde tú quisieras tener un tercer ojo, Yo diría que en la nuca para poder ver hacia atrás. ¿Y tú? pero no sé, en la nuca es muy visible. No creo, yo tengo el cabello largo. Entonces, ¿cómo vas a ver? Si lo recojo, Yo lo pondría detrás de las rodillas, porque en ese lugar. porque nadie me ve detrás de las rodillas, pero alcanzaría a ver. Increíble. En fin, estas habilidades también van a variar dependiendo de si son tempranas o avanzadas. La etapa temprana va de los 10 a 12 años y la etapa avanzada va de los 13 años. Bueno, dejando atrás al desarrollo cognitivo, también en el ciclo de vida se puede observar el ciclo vital psicosexual. Esta fue formulada por Sigmund Freud. Sigmund Freud. De él sí se sabe más en general, yo lo he escuchado. Es considerado como el padre del psicoanálisis, ¿cierto? Fue un médico y neurólogo austriaco. Freud estudió medicina en Viena y después se especializó en neurología. Durante sus últimos años de práctica médica se interesó en las enfermedades mentales y comenzó a investigar la mente humana. De ahí es que se genera el desarrollo de la teoría psicosexual. Estas van a ser 5 etapas en contraste con las otras 4 de la cognitiva, que van a abarcar desde el nacimiento hasta la pubertad. De la pubertad en adelante, más que todo se concentra en la misma etapa. Cada etapa está caracterizada por un poco particular de placer y una zona erógena, o sea, una zona donde la persona va a sentir placer. Es más que todo habla sobre la boca, el ano y los genitales. Uno lee el ano y puede que genere cierta confusión, pero va a cobrar un poco más de sentido. También que la infancia es una etapa crucial en la que se desarrolla nuestra personalidad y comportamiento sexual para la etapa adulta. Por esta razón es que hay tantas etapas en la infancia o cuando la persona es niña o niña, comparado con la adultez cuando ya todo se ha sentado sobre bases previamente creadas durante la infancia. Entiendo. Entonces, como primera etapa tenemos a la etapa oral. Esta va desde los 0 a 1 año. Aquí la zona erógena, el lugar donde se genera la satisfacción, es la boca. Las actividades relacionadas con la alimentación, como la succión y la masticación, son lo más importante. Es de vital importancia para la alimentación, principalmente en los pezones al amamantar. El niño logra descubrir lo que lo rodea, llevándolo hacia la boca. Todos los objetos que ve los va a llevar hacia su boca. Quizás por eso es que los bebés se chupaban, bueno, algunos, supongo que todavía lo hacen, se chupan el pulgar o cualquier otro dedo. ¿Sí? Y posterior a esta tenemos la etapa anal, que comienza alrededor del año, año y medio, hasta los 3 años de edad.
En este periodo el niño aprende a ir al baño por sí mismo, que es el mayor logro de esta etapa, ya que puede controlar sus esfínteres como la defecación, y por esto es que el niño va generando como dependencia, digo independencia. Tranquila. Luego vendría la etapa fálica, estaba como de 3 a 5 o 6 años, más o menos. En esta etapa la zona de placer va a ser los genitales y se hace el reconocimiento de los mismos. Yo voy a entender de que tú tienes genitales y todos los míos, porque tú eres mujer y yo soy hombre. Y también se generan esas diferencias de la vestimenta, el comportamiento, la personalidad, todo eso se va desarrollando. También es clave mencionar que existe un conflicto que se desarrolla y que se debe solucionar en esta etapa, que más que todo está relacionado con la manera en cómo el niño o la niña ve a su figura parental del sexo opuesto, en este caso niños con mamás y niñas con papás. En el caso de los niños se habla del complejo de Edipo y en niñas de Electra. Los niños van a sentir celos, miedo hacia la persona que ejerce el rol opuesto por tener cariño, cuidado y atención exclusivo del que les interesa. Entonces, todo esto va focalizado más que todo en los celos y en esos sentimientos. Algo que me gustaría mencionar y es relacionado con el complejo de Electra, que es el caso de las niñas hacia su papá, y en el caso de los niños es dirigido hacia su madre y se le conoce como el complejo de Edipo. Bueno, he tenido su permiso de contarla, entonces yo he conocido a una muchacha que de niña recibió un buen trato por parte de su padre. Eh, un hombre presente en su vida, detallista, que se preocupa por su bien, cosas que uno ve normal en los padres. Sin embargo, está el apego que tiene esta muchacha que siente celos hacia su propia madre. Algún pariente femenino o vecina se acercaba a su padre a preguntarle o hablarle de algo. Le hervía la sangre porque solo lo quería para ella. Incluso al terminar esa etapa, sí se pudo ver que ahora su foco estaba en su entorno, amigos y el mundo. Pero no me vas a creer si te digo que esta mujer, a la hora de escoger pareja, busca patrones similares al de su padre cuando era niña. Hombres amantes del hogar, caballerosos, que le den mucha atención, que el regalito, la salidita, un tanto Mm. celositos, la cuidan mucho y hasta tienen en cuenta la forma en que se expresan. ¿Qué me ibas a decir? Bueno, aquí es donde yo hacía el énfasis ese de que en esta etapa se debe resolver ese mismo complejo con el paso del tiempo. El niño lentamente va suprimiendo sus deseos hacia su madre o la niña hacia su padre naturalmente y comienza a identificarse con su padre. Los niños con el padre, los niños con la madre. Esto también es como la transición que se da para la etapa de latencia, que es la siguiente etapa y consiste entre los 6 a 12 años donde se inactivan los sentimientos sexuales. Es decir, es la etapa donde la persona deja de sentir cualquier tipo de deseo sexual durante su vida. Entonces, en vez de estar pendiente del sexo opuesto, empiezan a interesar por las personas del mismo sexo para desarrollar relaciones, establecer relaciones entre iguales, actividades intelectuales, el deporte. En esta etapa también los niños son bastante activos, quieren realizar bastantes actividades, todo esto. Tú sabes cómo son los niños. En fin, también en esta etapa el niño va a desarrollar el ego siendo responsable del contacto directo con el mundo exterior. Esto lo va a ayudar a desarrollar percepción, pensamiento y aprendizaje propios. Es decir, impulsos, aspiraciones, instintos y también el desarrollo del inconsciente, lo cual es bastante importante. Y ya por último tenemos a la etapa genital, que aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Esta está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en etapas anteriores. La zona erógena relacionada en este momento vital vuelve a ser los genitales, pero a diferencia de lo que ocurre en la fase fálica, aquí ya se han desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de vínculos de unión de carácter más abstracto y simbólico que tienen que ver con el consenso y el apego con otras personas. Es el nacimiento de la sexualidad adulta. En esta etapa las personas pues practican la masturbación. Bueno, sí, cabe recalcar de que estamos hablando de la etapa genital. Ya a este punto pueden de que no sean personas completamente desarrolladas eh, de manera general, pero sí de manera psicosexual. Entonces,
es normal que practiquen la masturbación en este caso. Bueno, quedan otras dos clasificaciones del ciclo de vida, pero ya vamos a dejar esas para el próximo episodio. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana.